El tema de este diálogo ambiental es Perú, bueno, los bosques y tú. Disculpen. Estamos dentro del marco de la Semana Ambiental. Para recordarles, el día viernes 5 es el Día Internacional del Medio Ambiente. Entonces, en este marco, el Ministerio del Ambiente viene organizando una serie de eventos, de charlas, de diálogos, de eventos culturales y deportivos, ¿no? La semana corre del 1 al 7 de junio. Bien, en primer lugar quisiera disculpar un poco la demora, la tardanza en empezar estos diálogos. Un poco la agenda ha sido bastante recargada esta mañana. Y me gustaría presentarles a los expositores del día. Tenemos al ingeniero Gustavo Suárez de Freitas. Él es coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático y es además el asesor del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente. Él es ingeniero forestal con especialización en conservación de recursos forestales y de fauna silvestre. Fue director general forestal y de fauna silvestre, director general de áreas naturales protegidas y director ejecutivo de la Fundación Pro Naturaleza. Dictó cursos en la Universidad Nacional Agraria La Molina, en la Universidad Ruiz de Montoya y fue profesor visitante en Ecuador y en España. Asimismo, se ha desempeñado como consultor internacional. A su izquierda se encuentra la ingeniera Pina Gervasi. Ella es directora regional del Forest Stewardship Council, el FSC, para América Latina. Ella también es ingeniera forestal peruana con una maestría en ciencias ambientales. Posee más de 14 años de experiencia en temas relacionados a la certificación forestal y al desarrollo de políticas y normas para el manejo forestal responsable. Ha desarrollado y conducido programas de capacitación para compañías, gerentes de bosques, ONGs y autoridades gubernamentales en Asia, Australia, África, América Latina y Europa. Durante su trabajo en el FSC internacional en Bonn, Alemania, se desempeñó como gerente de políticas y estándares. Como directora regional del FSC para América Latina, tiene como rol principal coordinar los esfuerzos para la promoción e implementación de la certificación FSC en la región. Más adelante se va a estar uniendo a nosotros Javier Perla, de la institución Libélula. Él es gerente de negocios sostenibles de Libélula. Él es ingeniero forestal, graduado de la Universidad Nacional de La Molina, tiene posgrado en planes de negocios forestales de la Universidad del Pacífico y en gestión de calidad y auditoría ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Posee una larga trayectoria en temas ambientales donde resaltan los temas relacionados con cambio climático, huella de carbono, proyectos RED, y además ha formado parte del equipo que elaboró la segunda comunicación nacional del Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Lidera el área de negocios sostenibles de Libélula, desde donde se brindan servicios de diagnósticos ambientales, estudios de coeficiencia, cálculo de la huella de carbono, cálculo de huella hídrica y ecológica, diseño de cursos de capacitación y sensibilización a los actores involucrados y asesoramiento para la compensación a través de la compra de bonos de carbono. Bien, estos son los tres expositores que vamos a tener a nuestra disposición. Mi nombre es Lucas Duroyani, yo soy parte del Programa Nacional de Conservación de Bosques y me gustaría hacer una presentación de los presentes que están acá para poder conocernos y establecer también este diálogo más cercano. Buenos días, mi nombre es Paula Aguilar, soy especialista en fortalecimiento de capacidades del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Buenos días, mi nombre es Ruth Escárate, también del Programa Nacional de Conservación de Bosques, coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento de Capacidades. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Santa Cruz, director de la revista Agroenfoque, revista especializada indexada. Buenos días, soy Fabiola Bernardo del Programa Nacional de Conservación de Bosques, trabajo temas comunicacionales. Buenos días, mi nombre es Galusca Granados, soy docente de Educación Ambiental en Colegios de Callao.
Buenos días, mi nombre es Dainier Begoso, soy especialista forestal de la ONG Environmental Investigation Agency. Buenos días, mi nombre es Freddy Gutiérrez del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Buenos días, mi nombre es Fernando González Vigil, soy especialista en gobernanza del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Buenos días, Sandra Chi de la Unidad de Promoción de Sistemas Productivos Sostenibles del Programa Bosques. Buenos días, Melina Panduro, del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Buenos días a todos. Soy docente de una institución educativa de Jesús María y estoy enseñando en la especialidad de CTA. Hola, soy Patricia Vázquez del área de comunicaciones de CERFOR. Buenos días, Andrea Hermosa, soy coordinadora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad del Pacífico. Buenos días, mi nombre es Úrsula Chuquisuta Quirós, soy especialista ambiental en el área de la consultora Global Air. Buenos días, mi nombre es Daman Yiwa, soy especialista ambiental en el área de consultoría ambiental Global Air. Buenos días, mi nombre es Johnny Navarro, soy facilitador social de la comunidad de Tarmatamo. Buenos días, mi nombre es Miguel La Rosa, soy investigador del Instituto de Estudios Peruanos. Buenos días, mi nombre es Pamela Gómez y soy del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Buenos días, mi nombre es Pilar Celi, yo soy periodista especializada en cambio climático, trabajo en Libélula y en Conexión COP. Buenos días, mi nombre es Ronald Chávez y soy estudiante. Buenos días, Helga Bañón del Programa Bosques. Buenos días, Carlos Inami del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Buenos días, Rosalía Pérez del Programa de Conservación de Bosques. Buenos días, Pilar Chamorro del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Buenos días, Johnny Paco del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Buenos días, mi nombre es Manuel Sánchez, soy economista de profesión, trabajo para el Programa Nacional de Conservación de Bosques y en la unidad de planeamiento, seguimiento y monitoreo. Buenos días, soy Lisa Lavajos, soy consultora ambiental, vengo de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Buenos días, soy Gildis Jordán y soy estudiante de la Universidad Científica del Sur. Buenos días, Alba Solís de FSC Perú. Buenos días, mi nombre es Geraldine Campos, soy estudiante de la Universidad Científica del Sur en la carrera de Ingeniería Ambiental. ¿Alguien más? Hola, mi nombre es Jorge García, soy también del Programa Bosques, soy comunicador. Mi nombre es Ricardo Meléndez y trabajo en comunicaciones del MINAM. Bueno, los dos camarógrafos y fotógrafos no los vamos a... no por discriminar. Bien, ahora que un poco nos conocemos quiénes somos, me gustaría pedirle al ingeniero Gustavo Suárez, por favor, para la presentación. Hola, ¿se escucha? Sí. Porque, a ver, tengo un poco de problemas logísticos, pero no se preocupen, está bien, no hay problema. Está bien. Bueno, la idea es presentar de manera más o menos rápida cómo vemos en el programa de conservación de bosques el tema de los bosques en el Perú, justamente, y cómo estamos tratando de entender cuáles son los problemas y también de proponer algunas soluciones frente a ellos, ¿no? Entonces, sí, todos creo que reconocemos que el Perú es un país de bosques, ¿no? El Perú, cuando uno lo mira a nivel mundial, es un país que en términos de superficie de bosques, el cuarto en bosques tropicales en el mundo, el noveno en general, es uno de los países más megadiversos en términos de, si hablamos de diversidad biológica, y esa diversidad está asociada fuertemente también a los bosques. Los bosques tropicales son uno de los ecosistemas terrestres con mayor diversidad biológica, y tenemos los bosques distribuidos
ocupando el 57% del territorio nacional, distribuidos fundamentalmente en la Amazonía, en los Andes y en los bosques secos. Y si uno mira un corte, digamos, transversal de la ecología del Perú, por cierto, va a notar que, no sé, quizás podrían, bueno, no tienen dónde sentarse, ¿no? Para que puedan ver con más comodidad. Porque, sí, le va a dar tortícolis. Bueno, ok. Entonces ahí tenemos digamos, el corte ecológico transversal del Perú, y podemos apreciar que hay bosques de diferentes tipos en diferentes de estos pisos altitudinales, pero por cierto están concentrados en la Amazonía, ¿no? El 94 o 95% de los bosques están en la Amazonía. Sin embargo, también afirmamos que el Perú no es un país forestal, en el sentido de que no es un país que vive de sus recursos forestales o que tenga una cultura forestal a nivel de la mayor parte de la sociedad, ¿no? Por cierto, tenemos una población bosquecina, una población que vive en los bosques y vive de los bosques y tiene una gran cultura forestal, pero esa es una porción minoritaria de la población del Perú. La mayor parte de la población del Perú vive en el desierto. Entonces no somos un país que tengamos un ADN forestal, digamos, un ADN de los bosques, y eso es muy importante para entender algunas de las decisiones que el país toma, ¿no? Porque estamos muy distantes de los bosques y las decisiones se toman lejos de los bosques. Pero si vemos el lado económico, a pesar de todos los servicios ecosistémicos que los bosques proveen y que podemos valorizar, cuando vamos a la economía pura y dura, es decir, los bienes que son provistos por los bosques, que tienen un mercado y que contribuyen a la economía, el aporte de los bosques a la economía nacional es muy bajo, comparado con otros sectores. Y eso hace que, desde el punto de vista político, los bosques no sean una prioridad, ¿no? Por varias razones. Una es porque vive poca gente en los bosques, y segundo, los bosques no generan muchos ingresos económicos directos, ¿no? Y los servicios no son todavía contabilizados adecuadamente. Entonces, en realidad, eso hace para un tomador de decisiones políticas de alto nivel que se le diga que se va a perder bosque porque se va a hacer otra actividad, en realidad no le quita el sueño, porque si el bosque no es importante, no importa que se pierda, ¿es cierto? Entonces, eso es parte de los problemas que enfrentamos y que son parte de no entender el bosque como un activo fundamental del país y no entendernos a nosotros como beneficiarios fundamentales de ese ecosistema. Porque como podemos ver aquí, los bosques hacen posible la vida, son muy importantes para la vida, ¿no? Antes ustedes habrán escuchado mucho hablar de la Amazonía como los pulmones del mundo, ¿no? En realidad difícilmente son los pulmones, para algunos son más bien los riñones, ¿no? Porque son un gran limpiador de la atmósfera, pero está ahora haciéndose cada vez más notorio, y hay mucha información reciente al respecto, el papel que tienen los bosques para que haya lluvia en la propia Amazonía y en toda América del Sur, por ejemplo, ¿no? Los bosques tropicales de la Amazonía son los responsables de que llueva en la mayor parte de América del Sur. Si no existieran esos bosques, no tendríamos lluvia probablemente nosotros tampoco en los Andes, ¿no? Porque, como saben, el agua que se evapora en el Pacífico no llega, no pasa a la cordillera, pero ¿no es cierto? Se queda acá y no llueve además. Lo que llueve es lo que viene del otro lado, y eso no viene tanto del Atlántico como los propios bosques amazónicos. Entonces, el papel de los bosques para regular el clima, para el ciclo hidrológico, para todo eso es muy importante. Antes pensábamos en el papel de los bosques porque, claro, retiene el agua de la lluvia, impide la erosión del suelo, en fin, eso era más comúnmente sabido. Pero el papel en todo el ciclo hidrológico del continente es una cosa nueva y que todavía no está debidamente valorizada, pero es muy importante, ¿no? Bueno, y claro, y tienen una relación muy grande con el clima, como vamos a ver, porque son un gran reservorio de carbono, ¿no? Hay un proceso de captura de carbono con el crecimiento de la vegetación, la madera, etcétera, y una vez que está ahí es un depósito, es un almacén. Y mientras que estén ahí los bosques, ese carbono está almacenado. Cuando los bosques son talados y quemados, el carbono es liberado. Y ahí viene la vinculación de los bosques con el cambio climático, ¿no? O, digamos, la más fuerte. Si talas y quemas bosques, contribuyes a que haya más carbono y por tanto no logramos reducir esa concentración de carbono en la atmósfera, que es la que nos genera el problema, ¿no? En términos de cambio climático.
Claro, hay otros gases, hay otras actividades, pero en el Perú, bueno, el dato ahí creo que es un poco viejo, pero creo que el dato actual es alrededor del 35% de los gases de efecto invernadero provienen de la tala y quema de bosques, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes amenazas que enfrentan los bosques? Primero es la deforestación, es decir, cambiar el uso, retirar el bosque y cambiar el uso de la tierra, ¿no? Talar y quemar y dedicar la tierra a otra cosa. Eso es básicamente deforestación. Puede ser, esa otra cosa puede ser actividades agrícolas, puede ser la instalación de una represa, puede ser una ciudad, puede ser cualquier cosa. Y también ocurre la degradación, ¿no? Que es decir, que para decirlo simple, quiere decir que perdemos elementos importantes del ecosistema, ¿no? En el caso del cambio climático quiere decir que estamos perdiendo la capacidad de retener carbono porque se están retirando árboles, etc., ¿no? Entonces, estos son los dos grandes problemas, digamos. Para ponerlo más o menos en cifras, esos son 113.000 hectáreas al año en promedio de los últimos 13 años, ¿no? Creo que ese es el dato. Y si vemos este histograma muestra dos cosas que son bien interesantes, ¿no? Uno es cómo es el crecimiento de la deforestación desde el periodo 2000-2001 hasta el periodo 2012-2013. Entonces, podemos ver que la deforestación ha tenido sus altas y sus bajos, pero que la tendencia es claramente creciente, ¿no? La tendencia es una línea vertical que va hacia arriba. No estamos en una situación en que hayamos logrado controlar la deforestación, ni mucho menos revertirla. La deforestación es un proceso que en el Perú en este momento continúa creciendo, ¿sí? Pero la otra cosa interesante son los colores que están en las barras del histograma. Los colores muestran el tamaño, ¿no? Los más pequeños, mejor dicho, los que están más abajo, el color, no sé qué color se ve ahí, medio naranja, oscuro, qué sé yo. Esos son áreas de menos de 1 hectárea. Luego el siguiente son áreas de entre 1 y 5 hectáreas, después entre 5 y 50 hectáreas, y luego vienen las que son mayores de 50, 500 y mayores de 500. Si vemos en el año 2000-2001, solamente teníamos reportadas las 3 primeras, ¿no? O sea, áreas básicamente pequeñas, menos de 50 hectáreas. Pero cuando vemos en el año 2013, aparecen otros colores. Aparecen áreas de más de 500, ¿no? Y eso es algo que es evidente, lo hemos visto en los periódicos, hemos sabido las noticias, ha habido deforestaciones grandes, que no era el patrón habitual de deforestación en los años anteriores. Hemos tenido en estos últimos años crecimiento de áreas grandes. Eso es un dato interesante para entender por dónde puede venir el problema, por dónde está viniendo el problema hacia el futuro, ¿no? Pero otro dato muy importante es que la mayor parte de la deforestación ocurre en tierras que no tienen derechos asignados y sobre todo que ocurre en tierras que la mayor parte, más del 80% en tierras que no tienen capacidad de uso agrícola. Eso quiere decir no que no se pueda cultivar, porque se puede cultivar, de hecho la gente tala y cultiva. Lo que quiere decir es que la probabilidad de que ese cultivo sea sostenible en el tiempo es muy baja, porque para que lo fuese tendríamos que invertir en manejar el suelo, proveerle nutrientes, etcétera, lo cual hace que al final la lavada sea más cara que la camisa, es decir, gastamos más en producir que lo que vamos a obtener y por tanto, por una razón económica, se abandona el sitio y se cambia. Y por eso tenemos procesos de agricultura migratoria no estabilizada, inclusive para cultivos permanentes, como el café. El café es un cultivo permanente, pero en el Perú ha adquirido la característica también de ser migratorio, porque uno cultiva café de manera permanente, entre comillas, durante 7 años en un sitio mientras que te da el suelo y luego te mueves a cultivar café a otro sitio. Entonces, aún un cultivo permanente se nos ha vuelto migratorio. Ahora, ¿por qué se produce la deforestación? Y ahí es muy interesante porque hay causas directas que son las que podemos ver, medir, ¿no? Constatar, tocar si queremos, aunque a veces quema, que tiene que ver con la tala y quema de árboles, tiene que ver con los cultivos ilícitos, con la minería ilegal, ¿no? Con la instalación de infraestructura, la apertura de carreteras, plantas, minería, petróleo, pero allí lo más grande, así lejos, es la tala y quema de bosques para cambiar el uso de la tierra a alguna actividad agrícola, ¿no? Lejos, es más del 90% lejos. Pero hay algo que es muy importante entender, que son las causas indirectas, o sea, que talan y queman para hacer agricultura, ya lo podemos ver. Ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales se hace eso? Cuando todos decimos, ¿por qué se hace eso si son bosques
son tierras forestales, no deberían cambiarse el uso, pero se cambian. Entonces ahí tenemos que entender que hay varios factores, factores institucionales, factores sociales, factores económicos, además de algunas causas naturales eventualmente, pero concentrándonos en lo que hace el hombre, esos son los tres grupos de factores. Dentro de lo institucional tenemos asuntos como el ordenamiento incompleto, la asignación incompleta de derechos, la falta de control, problemas de políticas no articuladas entre sectores, en fin. Dentro de lo social tenemos los procesos de migración, crecimiento de población, pobreza en algunos lugares que expulsa población. Hay una discusión en realidad qué tanto la pobreza es un driver de deforestación en sí mismo, porque en realidad hay muchos deforestadores que no son pobres. También hay pobres que deforestan, pero yo no creo que haya una relación tan directa en la Amazonía. Sí hay una situación de pobreza que en muchos casos incita o induce a la migración, y los migrantes llegan a ocupar áreas nuevas. Entonces sí hay una relación, pero no es que eso sea el principal problema. Y bueno, y temas económicos, ¿no? Como el escaso valor del bosque, pero sobre todo el escaso valor del bosque en la toma de decisiones públicas, pero también la escasa capacidad de los usuarios, de la gente, de obtener su medio de vida a partir del bosque, salvo las poblaciones indígenas que viven del bosque. Para los colonos, para los no indígenas, vivir del bosque es muy complicado, porque no saben cómo y no obtienen suficiente dinero. Entonces, convertirlo a otros usos que se pueden manejar mejor les resulta fácil, ¿no? Ahora, ¿qué estamos haciendo como país frente a este tema, ¿no? Primero, se ha venido trabajando en los últimos años, ya varios años, un nuevo marco normativo institucional, ¿no? Hay una nueva ley forestal, hay un reglamento que ya pasó por consulta previa, está por aprobación pronto. Se ha creado como parte de eso un Servicio Nacional Forestal, que está acompañado de un Sistema Nacional de Gestión Forestal, que tiene un Consejo Nacional Forestal para articular con la sociedad civil. Hay cosas muy interesantes en esa nueva estructura, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Directivo del CERFO tiene 12 representantes y solo 4 son del Estado, incluyendo Estado nacional y subnacional. 4 son del sector privado y 4 son de los pueblos indígenas. Creo que no hay ninguna agencia forestal en el mundo que tenga un consejo directivo de esa manera. Es un avance notable. Lo que nos falta ahora es ponerlo en marcha, pero ya está en la ley y tiene que cumplirse. También el sistema de gestión forestal, o sea, reconocer que la gestión forestal no es un problema o un tema solamente del servicio forestal, sino que es un tema que es de interés nacional y que requiere la actuación de diferentes sectores, en que está ya reconocido y articulado un sistema de gestión en el marco de la ley orgánica del Poder Ejecutivo, un sistema de gestión público que involucra a diferentes actores y niveles de gobierno. Eso es muy importante porque uno de los grandes problemas es gobernanza. Entonces, en la ley se está haciendo un gran esfuerzo en generar un marco diferente, un marco nuevo, que por supuesto hay que ponerlo en práctica, pero digamos, la base ya está. Existe una política forestal y fauna silvestre, hay que preparar un plan, que es lo que manda la ley, pero también desde el lado de bosques y cambio climático se ha venido trabajando en una propuesta de estrategia nacional de bosques y cambio climático que está en proceso, y justamente tenemos una reunión en el local del programa con un grupo de especialistas haciendo una consulta de un documento, una consulta técnica de un documento preliminar que va a salir a un proceso de discusión pública y participativa, esperamos en pocos días. Entonces, como parte de esas medidas, el gobierno de Perú creó este Programa Nacional de Conservación de Bosques como un compromiso entre la Convención Marco de Cambio Climático para enfrentar el problema de deforestación. En realidad, si uno mira la fecha de creación del programa y la tendencia de deforestación, pareciera que ha sido contraproducente, ¿no? Porque se creó el programa y la deforestación creció. Bueno, el primer año bajó, mágicamente, pero luego creció. ¿Por qué crece? Porque independientemente de si existe un programa o una entidad o alguien que se llame Programa de Conservación de Bosques o alguien le encargue en conservar los bosques, independientemente de eso uno necesita una estrategia y necesita un diseño de políticas, una aplicación de políticas y un desarrollo de actividades que estén enfocados en reducir la deforestación. Y eso no lo tenemos. Recién está en construcción la estrategia y todavía los presupuestos públicos no están incorporando en su lógica cómo con este presupuesto de cualquier sector y de cualquier actividad estoy contribuyendo a reducir la deforestación o por el contrario estoy contribuyendo a incrementarla. No tenemos todavía establecidos, aunque se está trabajando también en eso, regulaciones para los créditos. Los créditos que se dan contribuyen a conservar los bosques o contribuyen a la deforestación. Los programas presupuestales, los programas de inversión pública,
todavía el Estado no ha logrado establecer todos los mecanismos para asegurar que los recursos públicos se usen de una manera que no afecten a los bosques, porque por el contrario contribuyen a que tengamos un beneficio adecuado y los conservemos. Eso es lo que está trabajando como parte de la estrategia. Ahora, el programa no es una autoridad, eso es bien importante decirlo. La Autoridad Nacional Forestal es el CERFOR y las autoridades regionales forestales son los gobiernos regionales. Quienes tienen que otorgar derechos, quienes tienen que hacer control, quienes tienen que manejar directamente los bosques son esas autoridades. El programa lo que trata de ser es un instrumento que permita articular diferentes sectores, articular políticas, articular programas y proyectos de intervención, o sea, de acción, que nos permitan enfrentar en el terreno, pero también en el campo de las políticas públicas, los problemas de deforestación. Ahora, hay algunas actividades específicas que el programa sí hace, ¿no? Como las transferencias directas condicionadas, que es un instrumento que sí fue dado al programa, porque ninguna otra entidad tenía esa competencia, por la cual se puede otorgar subvenciones a las comunidades por la conservación de bosques. Pero, digamos, a cambio de la conservación de bosques, pero para desarrollar proyectos productivos. Es decir, no estamos dando dinero para que la gente no haga nada y el bosque se conserve por sí solo. Estamos financiando proyectos productivos que digamos, permitan que las poblaciones vivan de los bosques o de otras actividades sin tener que deforestar. Entonces el objetivo del programa es contribuir a la conservación de bosques y promover el desarrollo sostenible. Siempre insistimos mucho, y ahora con el proceso del Perú entrando a la OCDE, es muy importante entender que tenemos que tener un enfoque de crecimiento verde, o sea, tenemos que tener un enfoque de desarrollo sostenible, eso es lo que ahora está de moda el crecimiento verde, pero usemos crecimiento verde, en el cual la gestión del ambiente, la conservación de los recursos, etcétera, no busca paralizar el desarrollo económico, no busca reducir la generación de riqueza, lo que busca es que ésta se haga de una manera que no afecte, digamos, los ecosistemas, en este caso que sea baja en emisiones de carbono, y que al mismo tiempo sea inclusiva, es decir, incorpore los beneficios a la mayor parte de la población. Es otro tema, es otro reto fundamental, ¿no? Porque esto lo estamos haciendo pensando en la sociedad en su conjunto. Entonces, toda la sociedad debe beneficiarse de esta gestión. Y claro, hemos recuperado la vieja definición de conservación de los años 80 de la Estrategia Mundial para la Conservación, porque en realidad ya es un poco cansado tener que repetir y repetir que conservación no significa que no se puedan tocar los bosques. Conservación, de lo que se trata es que los bosques sigan siendo bosques, que podamos aprovecharlos sosteniblemente en la forma, con los objetivos que se asigne a cada bosque. Hay bosques que serán para protección absoluta y no uso porque se mantiene biodiversidad, se hace investigación y monitoreo del ambiente, en un parque nacional, por ejemplo. Pero también tendremos bosques de producción permanente en los cuales sacar madera es un objetivo no solamente válido, sino deseable, si es que se hace de una manera correcta. Y tendremos bosques que se usan para otros usos o multiusos. Entonces, el objetivo del programa no es que no se usen los bosques, es que se usen de manera correcta, que se usen bien. Ahora, ¿cómo trabajamos? Primero, identificando bosques, ¿no? Para poder tratar de entender dónde tenemos que intervenir y de qué manera. Cuando se creó el programa, había muy poca información. Con el trabajo que se ha venido realizando en varias instituciones, en el CERFOR, en MINAM, en parte en el marco del proyecto Red MINAM con KfW y la Fundación MUR, que inició el proceso, se ha logrado levantar mucha información, y eso se sumó también después el proyecto con la OTCA, se ha podido levantar mucha información respecto a qué está pasando en los bosques, qué ha venido pasando en los últimos 13, 14 años, y eso es lo que, parte de eso es lo que hemos mostrado en esa lámina, ¿no? Pero eso también está reflejado en mapas. O sea, no solamente sabemos cuánto se ha deforestado, sino sabemos con bastante precisión dónde se ha deforestado. Es decir, cuánto se ha deforestado en tierras que no tienen derechos, cuánto en bosques de producción permanente, en concesiones, en comunidades nativas, en predios privados, etcétera. Y también tenemos con eso información de cuáles son las tendencias, o sea, dónde la deforestación ha crecido más, dónde tiende a crecer. Tenemos información de los distritos más deforestadores, tenemos mapas de intensidad de deforestación, porque deforestación puede haber en muchos ámbitos, pero en algunos lugares es más intensa, y eso nos está permitiendo tomar decisiones respecto a dónde debemos poner las inversiones. Por ejemplo, se viene desarrollando un proyecto con JICA, ¿no? Con la cooperación japonesa para trabajar con comunidades.
Y el Ministerio de Economía y Finanzas objetaba mucho el tema de, bueno, pero ¿cómo van a escoger dónde trabajan? Porque van a desperdigar dinero por toda la Amazonía. Entonces, en base a la información que ya se tiene, se ha podido identificar, ok, cuáles son las provincias donde hay más deforestación, en esas provincias dónde están las comunidades que tienen más bosque, que tienen más deforestación, etcétera, y en base a varios criterios se ha podido como focalizar las áreas de intervención. Eso desde el punto de vista de comunidades, pero pasa lo mismo con áreas protegidas. O sea, tenemos áreas protegidas que están más amenazadas y más presionadas. Tenemos áreas de bosque de producción que tienen más problemas. Todo eso es parte de esa identificación y el manejo de información georreferenciada y con mucha información satelital para entender dónde hay que actuar, ¿no? El otro tema es, sabiendo dónde actuar, quién tiene que intervenir. Y ahí es muy importante porque, si bien la Autoridad Nacional Forestal es el CERFO, los sectores regionales son los gobiernos regionales, en muchos casos el actor principal con el que tenemos que trabajar puede ser el gobierno local, o puede ser las comunidades, o puede ser las organizaciones de productores. O sea, necesitamos articular esfuerzos dentro del sector público nacional, en articulación con los gobiernos regionales, gobiernos locales, que tenemos que sumarlos al tema. Por eso hemos hecho el mapa de cuáles son los distritos más deforestadores, porque tenemos que trabajar con esos distritos para entender por qué ocurre esa deforestación y qué papel juegan las políticas públicas locales en ese proceso. Porque hay, digamos, si la propuesta de desarrollo de un gobierno local es invitar a más gente para que venga a tener más población y por tanto poder tener más pobres y poder acceder a más recursos del Foncomún, que se distribuye en función a población y pobreza, tenemos un problema. Pero entonces tenemos que ofrecerle a ese alcalde otra opción. ¿Cómo hacemos para que tenga ingresos no por deforestar, sino por mantener o recuperar los bosques? Pero también está el tema de las inversiones que en este momento están generando deforestación. Eso también tenemos que tomarlo en cuenta, porque claro, uno fácilmente puede tomar el papel de decir, bueno, los buenos están de este lado, los malos están del otro lado y desarrollamos una guerra santa. Eso es una aproximación posible y creo que a muchas personas les atrae esa especie de cruzada antideforestadores. Pero creo que hay que entender por qué ocurre, porque la gente no es loca. La gente hace las cosas por alguna razón. Entonces, lo que tenemos que entender es cuáles son las razones. Y ahí tenemos que apoyarnos mucho en lo que se llama la nueva economía institucional, que es una rama de la economía que en realidad tiene mucho auge recientemente, ¿no? De los últimos 15 premios Nobel, creo que 11 o 12 son economistas institucionales en economía, ¿no? Porque eso nos permite entender la racionalidad atrás de las decisiones, que muchas veces tiene que ver con aspectos económicos que están escondidos en temas institucionales. Por ejemplo, para no hablar del Perú, ¿no? En Estados Unidos a comienzos del siglo XX había una gran deforestación. Entonces, cuando se crea el servicio forestal y comienzan a tratar de recuperar los bosques, comienzan a encontrar algunas causas que hacían que se deforeste, ¿no? Por ejemplo, para pagar los impuestos, entonces el servicio de recaudación de impuestos de Estados Unidos es muy famoso, ¿no? Es peor que la SUNAT, ¿no? Entonces, para recaudar impuestos a los predios se contabilizaba como un activo los árboles. Entonces, si tú tenías árboles en tu predio tenía más valor y tenías que pagar más impuestos. ¿Cuál creen que era la respuesta del dueño del predio? Talar los árboles. ¿Ya? Eso es un claro ejemplo de una decisión que parece muy razonable. Claro, si la gente tiene árbol, el terreno vale más, entonces que pague más impuestos. Pero la consecuencia de esa decisión es que la gente deforesta para no pagar los impuestos. ¿Ya? De esas tenemos miles de cosas en todas las normas. Entonces, parte de lo que tenemos que entender es por qué ocurre el problema. Cuando uno le pregunta a un inversionista, oiga, ¿usted por qué viene y tala 500 hectáreas o 1000 hectáreas en bosque primario para instalar café, cacao, palma o lo que sea? La respuesta va a ser porque hacerlo en las áreas que ya están deforestadas es muy complicado. Así de sencillo. Es muy complicado. ¿Por qué es muy complicado? Porque los derechos no están claros, porque las unidades son pequeñas. Yo antes pensaba que era porque el suelo estaba afectado. No, eso es secundario, porque igual al suelo van a tener que mejorarlo, fertilizarlo y manejarlo. El problema es fundamentalmente institucional. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Solucionar ese problema, pues, y decirle, ok, ¿quieres invertir? Venga a invertir en las áreas que ya están deforestadas
Pero para que lo puedas hacer, nosotros vamos a preparar las condiciones. Eso es lo que tiene que hacer. Claro, también hay que perseguir al que tala indebidamente, al que obtiene la tierra de manera truculenta, también hay que perseguirlo. El comando y control es necesario. Pero no nos podemos quedar solo en el comando y control. Tenemos que entender cuáles son las motivaciones que hacen que uno pueda invertir acá o allá. Y hay que construir las condiciones habilitantes para que las inversiones vayan donde tienen que ir. Y es muy interesante porque esa misma reflexión que estamos teniendo acá en Perú está ocurriendo en todo el mundo. Los países red, todos los países de bosques tropicales que tienen estos problemas, todos están llegando al concepto de que lo que tenemos que hacer es una mejor gestión de los paisajes forestales, digamos, de los grandes territorios forestales. Eso es lo que tenemos que ir. Y eso implica una acción en positivo. Eso implica una acción en crear condiciones para que lo que queremos que ocurra, ocurra. De eso se trata gobernar. Gobernar es eso, es si tú quieres lograr que se haga algo, tienes que identificar cuáles son las medidas que tienes que tomar para que la gente lo haga, de preferencia porque es su propio interés. Entonces, promover actividades productivas sostenibles no es en cualquier sitio, es donde queremos que es mejor. Entonces, ¿cuáles son los enfoques? Ya se los he dicho. El bosque como ecosistema, no solo los árboles. Los grandes paisajes forestales, entender que los bosques no están aislados, los bosques están relacionados con un contexto no solamente ecológico, sino político, institucional, social y económico. Eso tenemos que entenderlo. A veces no sé por qué los ecólogos, biólogos, forestales, no son muy buenos para pensar en sistemas en términos de ecosistemas, pero no pensamos en sistemas en términos económicos, sociales, institucionales y de gestión. También tenemos que pensar eso como un ecosistema, ¿no? Y eso es parte de verlo así. Y la gobernanza, que es la que tiene que gestionar todo esto, y luego la economía, pues, porque si no, lo que no paga no tiene cómo subsistir, ¿no? De alguna manera, dicho así de manera muy bruta, pero así es, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que, considerando todos los demás factores y todos los demás elementos, inclusive éticos, estéticos, y todas las demás razones que querramos para mantener los bosques, si no manejamos la parte económica tenemos un problema. Entonces, bueno, articulación sectorial a todo nivel, qué sé yo, esto era bonito porque era un flash, ¿no? Que se movía, que hacían su gol, ya, bueno. Pero ahora comienza nuevamente el sufrimiento de la Copa América, entonces, bueno, ok. Entonces, ¿por qué estamos trabajando esta estrategia de bosques y cambio climático? Primero, porque es la manera de poder enfrentar de manera articulada e integral la deforestación, y porque nos va a definir cuáles son las líneas de acción que tenemos que hacer y nos va a ayudar a entender qué tiene que hacer cada quien, porque somos muchas instituciones, somos diversos actores y todos tenemos que saber qué tenemos que hacer. Entonces, ¿qué se espera lograr? Disminución de deforestación y degradación y por tanto disminución de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es gracias a que estamos vinculando bosques y cambio climático que el Perú está recibiendo contribuciones económicas importantes de diferentes fuentes de cooperación de Naciones Unidas, cooperación multilateral y bilateral, para apoyarnos en estos procesos. Pero también queremos mejorar las oportunidades económicas en los bosques, para que pueda ser una fuente de riqueza y desarrollo para la población. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Me gustaría invitar a Pina. Buenos días a todos y todas y muchas gracias por la invitación al Proyecto Nacional de Conservación de Bosques. Para mí es un placer estar aquí. Esta presentación se llama Del bosque a tu casa, nuestro rol como consumidores responsables, y quisiera empezar la presentación con un comentario que hizo Gustavo en su anterior presentación, que es justamente esa desconexión que existe entre la gente que vive en las ciudades y el conocimiento del bosque y todo lo que implica el bosque. No solamente los productos que nosotros consumimos, sino todos los valores sociales y ambientales que están detrás de los bosques. Quisiera empezar a hablarles un poco del FSC. El FSC es una organización internacional sin fines de lucro. Es una asociación civil, es decir, está formada por miembros internacionales.
pueden ser miembros institucionales, miembros individuales, cualquier persona, institución o empresa interesada en el buen manejo forestal puede formar parte de la membresía FSC. Somos una organización que tiene como pilar el balance en la toma de decisiones y es uno de los valores más importantes de la organización. Es decir, en todas las decisiones que tomamos como organización tiene que haber un consenso entre el sector ambiental, social y económico. Y en este consenso y en estos tres sectores incluimos a comunidades indígenas, empresas, ONGs, asociaciones sin fines de lucro y muchos otros más. Nuestro sistema tiene ya 20 años de creado. En el año 94 se fundó el FSC y ahora, bueno, el año pasado hemos cumplido los 20 años de fundación, y nuestra misión principalmente es promover el manejo forestal responsable y que tenga siempre estos tres pilares: que sea socialmente beneficioso, ambientalmente adecuado y económicamente viable. Y como decía Gustavo, si el bosque no tiene valor económico, no se puede mantener por sí mismo. Somos un sistema global, es decir, estamos en todo el mundo. Hoy estamos en más de 60 países. Al día de hoy existe alrededor de 200 millones de hectáreas certificadas por nuestro sistema en todo el mundo. Perú llega casi al 1.000.000 de hectáreas. Todas las áreas certificadas en Perú concentradas en la Amazonía peruana. Tenemos más de 30.000 empresas certificadas por nosotros también, es decir, tenemos 30.000 productos distintos vendiéndose con un sello FSC en las diferentes tiendas, supermercados, etcétera, a nivel mundial. Un poco para centrarlos en la realidad en América Latina, después de hablar del FSC a nivel global. Bueno, Brasil obviamente lidera el tema de certificación en la región, con más de casi 1.600 certificados. Perú en este momento tiene 55 operaciones certificadas, acá incluyendo tanto a las operaciones en el bosque como las operaciones que tienen industria, que nosotros les llamamos cadenas de custodia. ¿Y qué significa el FSC? Un cambio en la forma como se manejan los bosques del mundo. Es decir, si comparamos un área no certificada, un bosque no certificado y un bosque vecino que es certificado, incluso si vemos una imagen satelital, podemos ver que ese bosque se está manteniendo. Y si entramos al bosque, también podemos ver cómo los sistemas de manejo del bosque garantizan que este bosque se mantenga a través del tiempo, ¿no? Es decir, se hace extracción con impacto reducido, se hace una planificación adecuada de los caminos, se toma en cuenta todos los temas que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, con las relaciones con las comunidades locales. Hay procesos de consulta bastante amplios. Se conservan áreas de conservación, por ejemplo, o áreas de hábitat de algunas especies clave, como nidos de aves, etcétera. Es decir, nuestro sistema realmente significa un cambio en la forma como se manejan los bosques. Y hablando un poco de los... la anterior, por favor. La anterior. Sí. Hablando un poco de los productos que están certificados y tenemos hoy certificados, y cuando uno habla de los productos y de los sectores y habla con la gente común y corriente, la gente en la calle, en el supermercado, mucha gente no sabe que estos productos vienen del bosque, ¿no? La gente piensa que el papel se produce en una fábrica, ¿no? Bueno, que las castañas son un alimento, pero no se imaginan que, por ejemplo, los bosques peruanos producen castaña y cuál es el impacto social y ambiental y económico que tienen, por ejemplo, estas poblaciones de castaña a la gente que vive en la Amazonía, ¿no? Nosotros certificamos productos diversos, productos, por supuesto, la madera en sí, que uno puede encontrar en cualquier mueble, silla, etcétera, el papel, pero también productos no maderables, como decía anteriormente. Tenemos certificado chicle en México, por ejemplo, látex en Centroamérica, castaña y otros muchos más productos no maderables que también vienen del bosque a través de nuestro sistema. Hoy en día, nosotros, al cumplir 20 años, nos hemos dado cuenta que hemos tenido mucho éxito en involucrar a las empresas, sobre todo a las multinacionales,
en comprometerse dentro de sus políticas de responsabilidad social corporativa a consumir y vender productos certificados FSC. Y yo también diría que gran parte de este éxito ha sido causado por el apoyo de muchas ONGs internacionales, ¿no? Como WWF y Greenpeace, las cuales han hecho mucha promoción de la certificación a lo largo de los años. Sin embargo, cuando se nos ocurrió hacer un estudio de mercado pensando en cuál era el reconocimiento del consumidor hacia FSC, vemos que este reconocimiento del consumidor solamente ha estado centrado en algunos países europeos y en Norteamérica, pero todavía en los mercados emergentes y en regiones como Asia, África y América Latina, este reconocimiento, primero, sobre los productos que vienen del bosque y segundo, sobre un sistema de certificación que garantiza el buen manejo forestal, es casi nulo. Sin embargo, hay buenas noticias. Hicimos este estudio de mercado acerca del reconocimiento de la etiqueta en algunos mercados clave y como ustedes van a ver, nos dimos muchas sorpresas, sobre todo las economías emergentes, incluyendo a India, China y Brasil. El nivel de crecimiento del reconocimiento del sello FSC, estos son datos al 2014, en 3 años, en Brasil, por ejemplo, aumentó del 8% al 24%, en India del 20% al 33%, en China del 15% al 34%, y el crecimiento sacando Francia, donde también el crecimiento casi se duplicó, pero en los países donde tradicionalmente nosotros éramos reconocidos como sistema de certificación por el consumidor, ese crecimiento era muy pequeño, ¿no? Tal es el caso de Alemania, acá no está, pero bueno, también Reino Unido, Holanda, etcétera. Bueno, esto es una buena noticia porque nos dice que debemos trabajar en comunicar mejor a los consumidores y a la sociedad civil qué significa el manejo forestal responsable y el FSC en estas economías emergentes. Y yo creo que parte de esta tendencia se debe a que, por supuesto, la gente hoy en muchos de estos mercados tiene mucho más acceso a educación, a información, a servicios y a productos que antes. Y también se está creando esta conciencia mundial de los grandes problemas que estamos atravesando, como el cambio climático. Y hablando un poco de cómo llegar al consumidor, estas son algunas de las campañas con las que inició la promoción de productos FSC, esto más o menos en el año 98. Estas campañas fueron promovidas más que nada por WWF a un nivel internacional, bueno, una con Pierce Brosnan, otra con Jennifer López, y lamentablemente cuando hicimos el análisis de la llegada de estas campañas para incrementar el consumo de productos FSC, esto no se dio. ¿Por qué? Porque no se explicaba bien a la gente qué significa el sello. Y también con unos estudios de mercado que hemos hecho, se ha identificado que un sello por sí solo, que ustedes lo deben haber visto, es ese arbolito que ustedes ven ahí, que lo pueden encontrar en varios productos en el supermercado, un sello por sí solo no es suficiente para que la gente haga una decisión de compra. Si el sello va acompañado de un mensaje claro y que motive a cierto mercado, la elección de compra va a ser muchísimo mayor. Luego de estas campañas con embajadores, pasamos a la promoción, digamos, negativa para promover al FSC. ¿Qué significa esto? ONGs, sobre todo Greenpeace, hicieron campañas contra las empresas que no estaban siendo responsables en cuanto al uso de sus productos forestales, ¿no? Por ejemplo, una campaña de Victoria's Secret por el uso de papel que venía de Indonesia, así como a Mattel, los fabricantes de las muñecas Barbie, que fabricaban las cajas de las muñecas con papel que venía de bosques vírgenes de Asia, ¿no? Estas campañas, digamos, hicieron reaccionar a muchas de esas empresas, ¿sí? Sobre todo en el hemisferio norte. Y a partir de estas campañas, muchas empresas empezaron a preocuparse en, por ejemplo, certificarse FSC, usar productos certificados FSC. Pero 10 años más tarde que estas campañas se iniciaron y ya tenemos a las empresas involucradas y comprometidas, ahora sí yo creo que es el momento de darle al consumidor y a la sociedad civil un rol mucho más importante
en el poder de decisión de compra. Como ustedes ven, hoy nuestro sello puede encontrarse en muchos productos que ustedes encuentran en cualquier góndola de cualquier supermercado o distribuidor. A partir de este año estamos lanzando una campaña, por primera vez, una campaña de marketing dirigida a la sociedad civil y al consumidor final, con una componente muy fuerte de mensaje. Nuestro mensaje de la campaña es bosques para todos, para siempre, porque necesitábamos redefinir que nosotros somos un sistema de certificación forestal y lo vamos a seguir siendo, que somos para todos, es decir, promovemos la equidad y la participación tanto de las comunidades que viven de los bosques como de los trabajadores y la sociedad civil en nuestro sistema, y para siempre, porque es el legado, lo que nosotros queremos dejar a las futuras generaciones y a nuestros hijos y nuestros nietos. De hecho, este mensaje ha sido probado y ha sido estudiado en varios mercados en todas las regiones. Estamos desarrollando la campaña de promoción para América Latina con un enfoque muy fuerte en Perú este año. Así que luego también me gustaría contarles un poquito más. Y les vamos a pasar un video que es nuestro video de lanzamiento justamente de esta estrategia dirigido al consumidor. Son tantas las cosas que vienen de los bosques. FSC ayuda a cuidar de los bosques para las generaciones futuras, para que goces de los frutos del bosque en tu vida mientras cuidas de la vida del bosque. Elige FSC. Muy divertido el video. Bueno, me gustaría hacer una pausa ahora para poder hacer una primera ronda de preguntas a las presentaciones de Gustavo, el ingeniero Gustavo Suárez Fleita y a Pina Gervasi. Entonces me gustaría abrir el piso e invitar a Gustavo a que se siente de vuelta. Invitar al piso a los participantes a iniciar, digamos, esta primera etapa de diálogo. Luego vamos a continuar con la presentación de Javier, pero
A ver si tienen preguntas, comentarios sobre las exposiciones. De repente, algunos comentarios de ustedes. Yo sí quisiera tratar de hacer una vinculación entre las dos presentaciones que hemos escuchado, ¿no? Porque creo que el mensaje del video, que ha sido realmente muy creativo, ¿no? Muy imaginativo, nos muestra todo lo que sale del bosque, que es parte de nuestra vida diaria y que a veces no lo percibimos digamos, de manera explícita, digamos, ¿no? Nos hemos acostumbrado a una serie de productos, desde el papel que sale de los bosques, un conjunto de productos, y los podemos perder, ¿no? Los podemos perder junto con los servicios, pero si lo vemos de otro lado, es justamente la existencia de esos productos lo que nos permite mantener el bosque. Creo que ese es el mensaje muy fuerte de este video, y creo que es un mensaje muy fuerte también de lo que se está haciendo en promover los usos que sean económicamente adecuados, digamos, competitivos, adecuados, pero también sostenibles. Y algo que es muy importante incorporar también es inclusivos, porque nuevamente el tema de la conservación requiere que haya una adecuada distribución. O sea, cuando hablamos de red, también uno de los temas fundamentales es la distribución de los beneficios, y eso es algo que no podemos dejar de tomar en consideración, ¿no? Gracias. Por favor, hablen con... Correcto. Bueno, tengo varias preguntas. Primero que nada, con respecto a FSC, quisiera saber, por ejemplo, si esta certificación tiene algún costo para las empresas, ¿no?, que se adhieren, ¿no?, y quizás esto de repente pueda hacer que muchas empresas no entren, ¿no?, a este proceso, ¿no?, de certificación, o es solamente un compromiso simplemente de las empresas, ¿no?, para un compromiso con el medio ambiente, ¿no? También quisiera hacer un comentario de repente sobre lo que dijo el señor Gustavo, en el sentido, me interesaría saber, por ejemplo, la cooperación internacional, ¿no? ¿Cuál es el aporte que tienen con respecto al compromiso con el Perú, por ejemplo, ¿no? ¿De qué manera la cooperación internacional colabora con esta iniciativa, ¿no?, del programa, ¿no? Y por otro lado también, por ejemplo, si bien es cierto, todo va en función a la mitigación del cambio climático, las empresas que no colaboran con ello, por ejemplo, ¿no?, de alguna manera todavía no está regulado, me parece, en el país, que puedan colaborar también con ello, ¿no? Al final de cuentas, siempre lo que es esta cuestión del cambio climático, la mitigación, es un compromiso de todos, hasta nosotros mismos, los ciudadanos que caminamos, las empresas y todos, entonces todos deberíamos colaborar de alguna manera. Entonces, no sé si pudieran de repente ampliar, profundizar las ideas que les he divertido. Gracias. Hola, sí. Bueno, respecto al tema costos, certificación, nosotros somos un sistema de tercera parte. ¿Qué significa esto? Nosotros desarrollamos un estándar de buen manejo forestal que es el que las empresas implementan. Ese es un sistema voluntario. Como es de tercera parte, este sistema tiene que ser verificado por una entidad independiente, acreditada internacionalmente, que es una entidad certificadora. Los costos de la auditoría de certificación son los que van a la entidad certificadora. Sin embargo, respecto a costos, yo diría que hay dos temas importantes. Uno, que el costo, hemos encontrado, y esto es algo muy común, sobre todo en el bosque tropical, el costo de manejar bien el bosque es muchísimo más alto que obviamente el costo de la certificación en sí, como una auditoría de bosque. Es decir, tener un buen manejo forestal es caro, y eso es lo que hace por ahí mucho, o sea, inaccesible la certificación para los productores, no en sí el costo de las certificaciones, ¿no?, el costo del buen manejo. El otro tema es que para las empresas que son medianas y pequeñas, nosotros tenemos esquemas grupales,
Es decir, se pueden asociar y pueden acceder a certificarse de manera colectiva. Y esto obviamente reduce los costos de aporte de cada una de estas empresas de manera significativa, ¿no? Y hay muchos ejemplos de certificación grupal, incluso también aquí en el Perú, pero en otros países y regiones. Para responder la pregunta antes de dar otra oportunidad. Una cosa chiquita nomás sobre este tema de los costos y los pagos. Efectivamente, o sea, lograr un manejo sostenible de los bosques tropicales para producir madera es caro. Entonces, no podemos pensar que la madera de los bosques tropicales va a competir con la madera de los bosques templados o con la madera de las plantaciones. Y por eso es muy importante tener claro entre la lógica de la política forestal del país que tenemos que hacer un gran esfuerzo en tener productos de consumo masivo forestal de plantaciones y dejar los bosques tropicales para productos de alto valor y poco volumen. Eso tiene que ser la lógica de un país biodiverso. Poco volumen, alto valor. Así tenemos que entender nuestros bosques. No, o sea, pretender que vamos a hacer pues industria de papel o de, qué sé yo, de tableros, qué sé yo, con madera de bosque tropical, es, si de verdad incorporamos los costos que eso significa, no sería rentable, no sería competitivo. Entonces es muy importante entender a qué podemos destinar cada uno de los recursos, en este caso los del bosque tropical húmedo. Con relación al tema de la cooperación y la vinculación con el sector privado, creo que hay dos aspectos importantes, ¿no? Uno, que efectivamente hay una gran voluntad de la cooperación internacional, tanto del sistema de Naciones Unidas, como de los bancos multilaterales, como las cooperaciones bilaterales, de trabajar con Perú y apoyar a Perú en el tema de conservación de bosques, por dos o tres razones que son fundamentales, ¿no? Una, el Perú, si lo vemos a escala global, es un país de alta cobertura, baja deforestación. Quiere decir que tenemos bastante bosque todavía, somos además el cuarto país en bosques tropicales, y que todavía estamos a tiempo de conservar la mayor parte de ese bosque. Eso es muy importante no solamente en términos de carbono, sino es importante en términos de biodiversidad. Porque hay países como Costa Rica, por cierto, que han logrado recuperar lo que habían perdido. Estados Unidos también, hay muchos países que han pasado ya la curva de transición de bosque, que han deforestado hasta un nivel muy bajo y luego han recuperado. Pero esa recuperación no te da el mismo bosque, esa recuperación te da un bosque diferente. Su valor en términos de conservación de biodiversidad y otros servicios es menor. Entonces, la posibilidad en el Perú lograr bajar, estabilizar nuestra deforestación en un porcentaje alto de la cobertura de bosques es algo que pocos países podrían hacer. Entonces, hay mucho interés en apoyar al Perú por eso, ¿no? Pero eso significa que tenemos en estos momentos proyectos con cooperaciones bilaterales como Alemania, Estados Unidos, específicamente para la red Alemania muy fuertemente, pero están en negociaciones, cooperaciones con Japón y otros, pero también con los multilaterales, ¿no? Todo el programa de inversión forestal con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y también estamos trabajando con apoyo de lo que se llama ONU-RED, que es el programa de Naciones Unidas para promover red a nivel global, donde participan el PNUMA, el PNUD y la FAO. Y adicionalmente tenemos una relación bastante activa con un conjunto de organizaciones internacionales privadas, ¿no? Como el WWF, el Nature Conservancy, TCI, el World Resources Institute, y con algo muy interesante también con todo el sistema de investigación agraria, ¿no? Como el CIFOR, CIAT, ICRAF, o sea, y cada uno está contribuyendo desde lo que le corresponde. En algún caso es información, es capacitación, es asistencia técnica, en otros casos es financiamiento. Y también nos estamos involucrando en los procesos ya de mercado de carbono, ¿no? O sea, estamos desarrollando una propuesta para el fondo de carbono, que no sé si llegará a concretarse o no, pero que significa ya entrar al mercado de pago por resultados, ¿no? En ese caso con venta de carbono. Y hay otras modalidades más interesantes, como el acuerdo, la declaración de interés conjunta, de intención conjunta con Noruega y Alemania, para acceder a un mecanismo de pago por resultados si es que logramos reducciones, ¿no? O sea, si tenemos resultados, tendremos pago. Ese es diferente, ese no es un proyecto. Pero hay toda una dinámica muy interesante de cooperación y creo que el Perú está en condición de aprovecharla muy ventajosamente, ¿no? Abrir el paso para unas 3 preguntas para responder.
Buenos días. Más que pregunta, quisiera hacer un comentario breve. Yo soy norteño. Nací en Lambayeque, en un distrito de Chiclayo llamado Chongoyape. Y Chongoyape tiene la reserva ecológica de Chaparré. Este es un aspecto positivo de lo que significa, digamos, salvaguardar el bosque seco. Y además, la parte, digamos, tanto de riqueza forestal como de fauna. Perfecto, eso es un lindo y exitoso programa que desde Agroenfoque nosotros venimos apoyando la labor que realiza la comunidad campesina Santa Catarina de Chongoyape. Pero sin embargo en mi pueblo también hay algo negativo, que es lo siguiente. Hay un aserradero muy cerca al reservorio de Tinajones, aserradero, ojo, donde están haciendo, no ahora, hace años, por lo menos 12, mínimo 12 años, explotando el bosque para parquet. Como chongoyapano que soy, hablé con las autoridades de mi pueblo y me encuentro con la gran sorpresa que me dice Jorge, lamentablemente no podemos hacer nada. ¿Por qué? Al igual que en Batangrande, porque autoridades tanto del ejército como de la Fuerza Aérea son las que están comprometidas en ese negocio del parquet. Y pruebas al canto, como periodista voy al diario La Industria de Chiclayo y me corrobora, es cierto, acá tenemos fotografías con camiones del ejército y camiones de la FAP trasladando por un lado parquet, por otro madera para las pollerías, que viene inclusive hasta Lima. El parquet igualmente viene hasta Lima. Entonces esos dos aspectos. Hay la parte positiva es que, por ejemplo, las comunidades de Íllimo aprovechan bien el bosque seco para la parte de apicultura. Hay una buena producción de miel y sus derivados, ¿no? En cuanto a este pueblo que tiene 350 comuneros explotando la apicultura. Nos correspondió, puedo decir con satisfacción, conjuntamente con la Fundación para el Desarrollo Nacional, una entidad que la dirigió Luis Paz Silva, conjuntamente con él y Agroenfoque, hicimos la promoción de la apicultura en el departamento de Lambayeque, en mi departamento. Perfecto. Igual en el caso de Piura, con la explotación de la algarroba para la algarrobina y también para la apicultura. Entonces presento los dos aspectos, lo positivo y lo negativo. ¿Qué puede hacerse desde el punto de vista oficial para tratar de frenar la tala ilegal del bosque seco y conservarlo? Gracias. Sí, ahora hay una pregunta atrás, Andrés. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, mi pregunta va para el ingeniero Gustavo. Más o menos iba a la línea de la comentario anterior. Por lo que he visto en la presentación, o sea, me parece que se está centrando demasiado, y no es que esté mal por si acaso, en lo que es la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque amazónico. Y mi pregunta iba más bien por qué tanto se ha hecho o se piensa hacer para la conservación de los bosques altoandinos, de los bosques secos, como mencionó el señor, en general quizá de toda la cobertura vegetal que hay en el país, ¿no? Porque, digamos, no todo es únicamente bosques, bosque amazónico, sino es, como dije, ¿no? Bosque altoandino, bosques secos, hay ecosistemas de lomos, por ejemplo, acá en Lima, que están desapareciendo por las invasiones y tráfico de terrenos, etc. Entonces, mi pregunta iba por qué se está haciendo por estas otras expresiones de la cobertura vegetal que hay en el país. ¿De repente una pregunta más o con eso avanzamos? Avanzamos. Ya. Sí. A ver, muy interesante las dos intervenciones. Voy a comenzar por la segunda, que es más corta en realidad. Bien compleja, pero más corta. Efectivamente, el sesgo que tenemos dentro del programa de bosques y en los que se ha venido trabajando hasta ahora ha estado en Amazonía por varias razones, ¿no? Una, porque en términos de superficie de bosque, ahí está la mayor cantidad de bosque. En términos de cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, ahí está la mayor cantidad de emisiones. Pero eso no quiere decir que no estemos considerando en la estrategia bosques andinos y bosques costeños, ni que no estemos comenzando a trabajar también con los gobiernos regionales
correspondientes, ¿no? Nosotros tenemos toda una propuesta de trabajo con los bosques secos del norte, con Tumbes, Piura y Lambayeque. Inclusive el proyecto que está negociando con JICA incorpora el trabajo en 4 regiones amazónicas, pero en estas 3 regiones de bosque seco para apoyar también allí. Y sí, hay mucho que hacer en esos temas. También estamos coordinando en lo que se refiere a bosques andinos, por ejemplo, con la cooperación suiza y con el BETAS, que ellos están desarrollando todo el programa de bosques andinos. Nosotros estamos, digamos, ofreciendo el marco institucional y de coordinación, aunque no participamos directamente, pero la idea es ir ampliando el trabajo hacia esos temas también. Hay otras entidades que sí están trabajando más directamente también en bosques andinos y costeños. Ahora, con relación a lo que decía Jorge, en realidad, a ver, hay efectivamente formas positivas de aprovechar los bosques a través de diferentes instrumentos, ¿no? En el caso de Chaparrí, por ejemplo, es un área de conservación privada que es un área de la comunidad, ¿no? La comunidad decidió dedicar esa porción importante de sus bosques a un uso digamos, de área de conservación privada en el cual se ha desarrollado turismo, ¿no? que es una opción interesante para comunidades. Eso es altamente positivo. Y sin embargo también existen problemas de presión sobre los bosques por diferentes actores. No conocía en detalle el caso que menciona, pero me parece que eso es parte del problema de la gobernanza, porque en realidad la competencia para actuar sobre esos casos de manera directa la debe tener el gobierno regional. Yo no sé si en el caso de Lambayeque ya las competencias han sido transferidas del CERFOR al gobierno regional, creo que no. Entonces debe haber una administración técnico forestal que responde al Servicio Nacional Forestal, pero hay una gran debilidad en las instituciones, ¿no? En términos de cantidad de gente y presupuesto para actuar. La infraestructura de todo lo que es control forestal es altamente insuficiente, los equipos, las movilidades, en fin, y el personal también es reducido, pero hay algo que es muy importante. Aun cuando tuviéramos los puestos de control, los vehículos, la gente pagada, capacitada y motivada, si no tenemos apoyo del resto de las instituciones y no hay un apoyo social, va a ser bien complicado, porque la autoridad forestal no es pues la policía, no es el ejército. O sea, si uno tiene que enfrentarse con actividades ilegales, tiene que tener el apoyo de la policía, tiene que intervenir los fiscales, los jueces tienen que fallar adecuadamente. O sea, es todo un aparato mucho más grande que solamente el funcionario forestal, lo que necesitamos que esté funcionando para poder enfrentar el problema. Pero eso solamente va a poder ocurrir cuando la sociedad se incorpore, ¿no? Entonces, por eso el papel de la comunicación y de la prensa es fundamental, porque el marco legal ya está dado, ¿no? En la ley habla que o sea, la administración forestal, de acuerdo a la nueva ley, debe estar dividida en unidades de gestión forestal, que son espacios administrativos de la gestión forestal. Pero cada una de esas unidades, aparte de tener un responsable y su equipo técnico abajo, debe tener un comité de gestión forestal y de fauna silvestre, donde deben estar las autoridades locales, los actores forestales públicos y privados, etcétera. Y es ese comité el que tendría que respaldar la acción del funcionario para poder intervenir a quien sea que esté haciendo actividad ilegal, sea la policía, la fuerza aérea o los bomberos o quien sea. O sea, en realidad cualquiera que esté haciendo una acción ilegal debería ser intervenido. Pero si no tenemos todo ese marco, es bien difícil en realidad. Yo creo que acá hay gente de CERFOR que está tomando debida nota de lo que se ha planteado, y me imagino que habrá alguna investigación o alguna acción al respecto. Por parte del Ministerio del Ambiente no somos la autoridad que interviene directamente, pero sin embargo tenemos la Procuraduría Ambiental que sí puede actuar en estos casos. Entonces sí me interesa poder tener más información para poder pasarlo al procurador y si podemos actuar por parte de la Procuraduría también. Pero desde el punto de vista de la autoridad forestal, yo creo que correspondería al CERFOR tomar cartas en el asunto y también coordinar con las autoridades regionales en lo que corresponda, ¿no? Sí.
Si me permites, mira, hemos tenido casos parecidos donde han habido elementos de alguna fuerza armada actuando indebidamente en áreas protegidas, por ejemplo, y eso se ha logrado detener. Y se ha logrado detener porque en el caso de las áreas protegidas hay comités locales de gestión, hay, digamos, un sentimiento, digamos, público de que ese espacio debe ser protegido, ¿no? No hemos logrado que ocurra eso con relación a los bosques en general. En el caso de áreas protegidas, cuando hay un problema de eso, se ha logrado intervenir, y hasta los jueces han intervenido fiscales, se ha logrado parar en Tumbes. Era común ver los camiones del ejército sacando carbón de las áreas protegidas. Eso se paró, ¿no? Pero se paró porque había, digamos, una institucionalidad pequeña, pero que podía hacer frente al problema. En el tema forestal, nuestro problema es que esa institucionalidad es sumamente frágil, ¿no? Y la sociedad no se ha comprometido. En las áreas protegidas sí tú tienes a todos en el comité de gestión. En el tema de bosques, bueno, no voy a decir que no, porque han habido hasta muertos, ¿no? O sea, el presidente de un comité forestal en Madre de Dios fue asesinado por los ganaderos ilegales porque estaba ayudando a hacer control. O sea, sí ha ocurrido, pero necesitamos que eso ocurra a una escala mayor para que nos ayude a todos en el tema. Pero por supuesto vamos a transmitir la información y la preocupación, ¿no? Para ver cómo podemos hacer independiente, porque igual funcionarios igual tenemos que actuar, eso es sin lugar a dudas, ¿no? Mismo tema, y creo que quiero recalcar el rol de la sociedad civil y de nosotros como consumidores para combatir estos problemas, porque sabemos que el principal problema en los bosques secos son las pollerías, es la leña para las pollerías, pero nadie cuando va a comer el rico pollo a la brasa se preocupa de dónde viene la leña. No tenemos pollerías con FSC. Nada, en Argentina hay carbón certificado FSC. Exacto. Y por ejemplo, nosotros estamos tan orgullosos de nuestra cocina y la gastronomía, ¿por qué no empezamos a exigir? Y APEGA, por ejemplo, empieza a promover que la gastronomía también sea sustentable, ¿no? Porque no solamente se trata de promover lo buena que es la comida peruana, ¿qué hay detrás? ¿Qué valores hay detrás de esa gastronomía? Entonces nosotros como sociedad civil creo que también tenemos un rol en eso, ¿no? Además de las autoridades. Una más y me voy porque tengo que irme al otro lado, están discutiendo la estrategia, pero creo que, bueno, Javier va a hablar del tema privado, me imagino, ¿no? Pero justamente lo que mencionó Pina es muy importante, o sea, así como en el tema de gastronomía, por ejemplo, se ha metido el asunto de las vedas de los peces y el tamaño de los pulpos y no sé qué, también deberíamos meter el tema del carbón sostenible, porque eso es un driver sumamente importante con relación a los bosques secos. Yo, bueno, les voy a pedir disculpas, pero tengo... Adelante. Adelante, muchas gracias. Un fuerte aplauso al ingeniero Gustavo Suárez. Lamentablemente por otros compromisos se tiene que retirar. Ahora me gustaría invitar a Javier Perla, de la institución Libélula, para que nos dé su presentación. Adelante, todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, ya dijeron todo lo más importante, así que no sé qué voy a decir. Ya, tener a Pina antes que hable yo era siempre complicado. Entonces, he decidido usar la estrategia del bikini, ¿no? Y le he incorporado una estrategia de género y le llamo la estrategia del bikini y la zunga. ¿Quién conoce la estrategia del bikini? ¿Conoce? Bueno, mi charla, que va a durar 10 minutos, va a ser suficientemente larga para cubrir el tema, pero suficientemente corta para no perder el interés. Esa es la estrategia del bikini. ¿La captaron? Ahora voy a explicarles de cómo captan las cosas y la gente dice, ajá. Entonces, la primera pregunta que ya la hemos tocado en general es, si es que desde la ciudadanía podemos hacer algo. No voy a hablar del tema del sector privado, voy a tocarlo porque los privados también son ciudadanos, de hecho, pero me pidieron que hable sobre cómo los ciudadanos participan. Entonces, la primera pregunta es, ¿pueden los ciudadanos participar? Entonces les propongo esa pregunta. ¿Pueden los ciudadanos participar? A, no, es un rol que le compete al gobierno. B, no, las empresas que impactan en el bosque, pues ellas tienen que hacer la chamba. O C, sí es responsabilidad de los ciudadanos. Entonces les voy a pedir, por favor, que los que piensan que la respuesta correcta es la A, levanten la mano. Ninguno, ni siquiera los del MINAM. ¿Quiénes piensan que B es la respuesta correcta?
las empresas, pues, ¿no? Los madereros, los que sacan carbón. ¿Y quiénes piensan que la respuesta correcta es la C? Levanten la mano. Ya, súper. Pucha, cuando hago esto en una universidad, todos levantan la mano en A. Hay que explicarles un poco a los universitarios que todos tienen un rol. Entonces, voy a ponerles un video para que... Este video es bien gracioso, ¿eh? You are a good person. You spend time with your family. You work out at the gym. Come on, push, push. You conserve water while showering. You are a good person. You spend time with your family. You work out at the gym. Come on, push, push. You conserve water while showering. You like nice clothes. You give to charity. You recycle. You drive a Prius, but you use your bike when you can. You enjoy the occasional distraction at work, and you always send a card on Mother's Day. Always. But there's a part of you that tells yourself that you're not so good, that you could be doing more, that the world is falling apart at the seams, and all you've been doing is yoga. One day you see that the rainforest is being destroyed at a staggering rate of 32 million acres a year. That's the equivalent of one football field every 78 seconds. You feel bad, angry, guilty. You've been apathetic for too long. You want to do something about it. You must do something about it. Well, this is what you're not going to do. You're not going to quit your job, leave your family, get on the next flight to Nicaragua, take a bus to the edge of the jungle, then hoof it across rivers, lakes, and streams on a quest to the very heart of the rainforest. Take me to the heart of the rainforest. You're getting closer. You're almost there. You have arrived. You're not going to ingratiate yourself with the local tribesmen, go to great lengths to earn their respect and trust. No. It is around now you realize you're living out the cliché gringo fantasy of becoming an honorary native and leading the resistant forces. But screw it. If they could do it, so can you. I'm gonna save you! This guy comes over here, I'm gonna do this, I'm gonna pull a zap-ding bats right through him, right over here. You're not going to coordinate and occupy the rainforest movement, realize it's hopeless, summon the power of the gods, lead a revolution against the deforesters and their multinational employers in an apocalyptic, once-and-for-all battle to save humanity, only to awaken 2 days later in an El Salvadorian hospital with 2 toes missing on your left foot. Siri, I wanna go home! Hobble out of Central America, up through Mexico, across the Sierra Madre, where you break down, have your first cigarette in 4 years, accidentally start a wildfire, killing off the endangered species that once served as your occupational distraction, finally make it back home, only to find you've been replaced at work by a guy named TJ, and that things at home are not what they used to be. You're not going to do any of these things, but what you can do is follow the frog. Buying Rainforest Alliance certified products ensures the future of our rainforests, so that you don't have to do the things you shouldn't do anyway. Just follow the frog. Yo no trabajo en Rainforest Alliance, por si acaso, trabajo en Libélula, que es una consultora en cambio climático, de la cual no voy a decir nada porque tengo muy poco tiempo. Entonces, cuando me propusieron, habla del rol de los ciudadanos en el manejo del bosque, se me ocurrió esta frase que es recontra difícil de pronunciar y todavía no me lía mucho. Unumuntu, Nigumuntu, Nagamuntu. Es en Zulu. ¿La han escuchado? ¿Quién la ha escuchado antes? Levante la mano. Sabiduría africana. ¿Tú eres africano? No. Pero no, soy África. Entonces, la frase, y quiero hablar de la unidad y cómo somos parte la gente dice los seres humanos y el ambiente, y de hecho los humanos somos parte del ambiente, y esta frase en idioma Zulu dice, yo soy porque los demás son. Eso significa, ¿no? Como yo existo porque los demás existen. Una historia que me gusta mucho es un antropólogo gringo, se fue a esa comunidad en África y sentó a unos niños en un grupito, ahí están conversando, y a unos metros puso un árbol y abajo del árbol puso una canasta de frutas. Entonces le dijo a los niños, ya, yo voy a decir 1, 2, 3 y todos van a salir corriendo y el primero que llega a las canastas de frutas se come todas. Entonces el antropólogo, pues, ¿no? Gringo dijo, ya, 1, 2, 3. Los niños se pararon
se agarraron de la mano y fueron caminando, se sentaron alrededor y comieron, ¿no? Entonces el antropólogo les dijo, oye, pero ¿por qué no fueron corriendo? Y porque, claro, uno iba a agarrar todo. Y un niño le respondió, unumuntu, nigumuntu, nagamuntu. ¿Cómo voy a ser feliz yo comiendo una fruta si los demás no pueden comer? Ese es tan sencillo como el switch que la humanidad está haciendo en el contexto del cambio climático, y para eso hay herramientas como las de FCC, las de Rainforest Alliance y otras varias, muchas, que te permiten que no tengas que ir a salvar al bosque porque ya han visto que está bien bravo, si no puedes hacer otras cosas, ¿no? Siempre, bueno, una vez conté esto hace años y alguien me dijo, oye, pero eso es en África, pues los africanos están hasta las patas, ¿no? Pero en Suecia pasa algo parecido, ¿no? Hace unos días escuché esta anécdota de un funcionario de la Volvo en Suecia, no sé si ustedes saben, la Volvo es de Suecia, y llegó un norteamericano pues a hacer una evaluación de la empresa porque están haciendo un due diligence, una cosa así. Y este gringo estaba quedándose en la casa de un alto directivo de Volvo en Suecia, y algo le pareció muy curioso. Cada vez que el sueco llegaba, y llegaba además muy temprano, llegaba primero a Volvo, en vez de estacionarse en el lugar más cercano de la puerta, se estacionaba, por alguna razón, en el lugar más lejano de la puerta. Dejaba su auto con este gringo que se quedaba en su casa y se iban caminando, ¿no? Al cuarto día, el gringo no aguantó más y le dijo, oye, pues no entiendo nada, ¿por qué si llegas tan temprano te estacionas tan lejos de la puerta? Si podrías estacionarte ahí, pues lo más cercano. Él dijo, bueno, como estoy llegando temprano, tengo tiempo, y probablemente los que lleguen más tarde han tenido algún tipo de problema, entonces requerirán estar más cerca de la puerta para poder llegar más pronto, ¿no? Entonces, es como, no solamente es en África, también es en Suecia. Entonces, ¿cuál es el switch que tenemos que cambiar para entender este concepto de la unidad, ¿no? Entonces, para eso hay que ver un poco más allá de lo evidente. Entonces, no sé si alguna vez alguien ha visto este gráfico. ¿Alguien sabe qué es? ¿No? Es un pie, ¿no? Parece. Yo lo llamo la pizza del conocimiento. La pizza del conocimiento, así lo llamo yo, me encanta. Entonces, esta pizza del conocimiento, como saben, tiene tres espacios, ¿no? El primero es lo que yo sé, ¿cierto? Ese pedacito chiquitito de pizza, bien rica, lo que yo sé, ¿no? Yo soy ingeniero forestal, yo hice un posgrado en la Universidad Pacífico, en negocios, qué sé yo, lo que yo sé. Sé algunas palabras en Shipibo porque viví 1 año y medio con ellos, es lo que yo sé. Este otro pedazo de pizza es lo que sé que no sé. Por ejemplo, yo no sé hablar pues alemán ni aguajún, no me acuerdo cuál es la segunda ley de la termodinámica, lo supe algún día, pero yo sé que no lo sé, ¿de acuerdo? Y la tercera parte de esta pizza del conocimiento es lo que no sé, parecen trabalenguas, pero es así, ¿no? Lo que no sé que no sé, eso es, lo que no sé que no sé. Y esto tiene un nombre muy, muy técnico, muy profundo. Ajá, así es. ¿No lo han visto? Cuando ven algo dicen, ajá. Eso es lo que no sé que no sé, ¿de acuerdo? Entonces voy a invitarlos a momentos ajá, porque esto es lo que conecta el chip de las personas para entender de que salvar el bosque es importante, y eso es lo que hace que alguien diga, voy a comprar esto porque es FCC. Y el sellito, como decías tú, claro, no comunica mucho, pero con más momentos ajá, la gente va a saber, este sello viene de un bosque manejado, tiene una cadena de custodia. El día que, no sé si saben, yo he trabajado algo en FCC, tú agarras una mesa de FCC y tú puedes saber cuál es el tocón en el bosque, y puedes ir a buscarlo y va a estar ahí el tocón. Claro, mejor no vayan porque ya saben lo que pasa cuando vas por ahí, pero... Entonces, la idea es despertar momentos ajá para que la gente entienda. Entonces, voy a despertar 2 o 3 momentos ajá con ustedes, ¿ya? Ahora va. Antes, marzo era el mes número 1 del año. Miren, ¿ah? Ajá, digamos, chicos. Ajá. Cuando alguien te dice diciembre, tú piensas en 12 automáticamente. Pero es un sinsentido, porque diciembre viene de 10, obviamente, y noviembre de 9, de octubre de 8. Pero claro, no sé. ¿Quién sabe cómo está ahorita o cómo estuvo ayer la luna? Llena, ¿cierto? Sí. Yo siempre pregunto cómo está la luna, y hay 2 tipos de personas. Los que saben cómo está la luna, que están más conectados, por alguna razón. Y los que no, pues los que no tienen idea de cómo está la luna porque el cielo está hasta las patas o no buscan en internet
cómo está la luna. Entonces, esta conexión de las personas con el entorno va a hacer que cambien el switch y que la gente diga, voy a usarle el instrumento FSC o el que sea para tomar una decisión de compra. ¿De acuerdo? Otro momento ajá. Esta es una serie, ¿cierto? Tipo 1, 2, 3, 4, una serie. Entonces, ¿cuál es la letra que sigue? ¿Quién sabe? Pero si sabes no lo digas, ¿ah? Si, levanta la mano los que saben, tú sabes, ¿no? Es que yo te la hice a ti el otro día, pues. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué letra sigue? ¿Ninguno? A ver, levanten la mano los que no saben. A ver. ¿Tú sabes? F. Ya. Chicos, cuando lo haga, ajá, por favor, ya. El momento ajá. Ajá. Son las iniciales de los números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, claro. Cuando ves una serie de letras, estás pensando en cuál es la letra que viene, multiplicando y dividiendo y sacando la raíz cuadrada del abecedario, ¿no? Bien algebraica la gente. Pero si ves una cosa más sencilla, pues tienes un momento ajá. Yo tengo una niña que tiene 1 año y 7 meses y estaba diciéndole, porque claro, acá veo gente de la, como yo llamo, la gente de la tribu, ¿no? Gente de la comunidad que está metida en esto, pero me dijeron que iba a venir mucha gente de la sociedad civil, diferente. Entonces, ayer estaba con mi hijita y le pregunté, ¿cómo le digo a la gente esto del momento ja? Entonces, le hice un video para que... ¡Ajá! Ese es el momento ajá de mi hijita. Entonces ya que me quedan, tengo pocos minutos, pues, prende la luz, ¿no? De las cosas más importantes que tienen las personas, ustedes, es la intención. La intención puede mover, es mucho más poderosa que la plata, muchísimo más, ¿no? Ya Nelson Mandela decía, todo parece imposible hasta que se hace. Solamente para terminar, esta es mi última diapositiva, quiero hacer una pequeña reflexión en base a lo que han comentado, de cómo el ciudadano participa y puede participar mucho más activamente de lo que piensa. Claro, pero hay que hacer el switch y hay que tener un momento ajá, para saber, yo sí tengo un rol muy importante. El primero es, todos tenemos un rol muy importante, todos somos tomadores de decisiones, asumamos, ¿no? Lo que decía Gustavo era bien interesante. La gente está muy preocupada en los árboles del garrobo, que los cortan y qué pena, pero claro, ¿quién no se comió un pollito a la brasa la semana pasada? ¿No? ¿De dónde viene esa madera? ¿Alguien siquiera preguntó de dónde venía la madera? Hay una relación de causa-efecto y es una de las leyes del universo, ¿no? Causa-efecto, es el karma. El karma viene de una palabra del sánscrito, que es kri, que es el efecto de tus acciones. Cada acción tiene una reacción de la misma dimensión, pero en sentido opuesto. Entonces, claro, si te preocupas mucho del carbón del garrobo, pero no te importa nada cuando comes un pollo a la brasa, entonces no estás realmente ayudando, ¿no? Siempre las personas dicen, el gobierno es el culpable, las empresas son las culpables y no toman un rol protagónico. Y yo creo que en este periodo en el que estamos de evolución humana, eso es lo que realmente va a cambiar, y para eso necesitamos muchos momentos ajás, ¿no? Debemos mantenernos informados, hay que preguntar, ¿quién alguna vez en su vida, yo lo he hecho, ¿no? Pero ¿quién alguna vez en su vida hay una pollería y ha dicho de dónde viene la madera para hacer el pollo? ¿No? O sea, yo a mis amigos forestales les pregunto, ¿tú preguntas? No, yo ya estoy muy ocupado trabajando en el programa de bosques secos. Oye, le digo, ¿y no sabes que finalmente hay un driver de la deforestación? O sea, con más tombos, con más policías, así traigas a Terminator, ese no es el rollo. El rollo es cómo la gente hace el switch. Igual con la palma, igual con los monocultivos, o sea, hay que realmente cambiar, y eso es lo que ustedes tienen que pasar la voz para que la gente tenga momentos ajás, ¿no? Hay que demandar, obviamente, a los diversos actores, a los gobiernos, a las empresas, a la academia. ¿Quién en su vida universitaria le preguntó a los que hacen compras en la universidad diciendo, oye, ¿estás comprando papeles FSC? Nadie. Entonces, el tema es que se involucren, ¿no? Y hay personas que pueden ser aún mucho más ambiciosas, ¿no? Mucho más, y pueden apoyar alguna iniciativa, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi hijita, cada año pagamos $45 para conservar 1 hectárea. Un proyecto de una chica forestal de la agraria que tiene una concesión de ecoturismo en Tamopata, y ella ha partido su concesión en cuadrículas, en unos píxeles, digamos, de 100 por 100 metros, de 1 hectárea. Tú le pagas $43
y ella te da un papelito, un diploma, ¿no? Nunca ha ido a la concesión forestal, no ha abrazado ninguno de los árboles de ahí, pero yo con $43 al año apoyo a que alguien lo conserve, ¿no? Pues ¿quién no puede pagar $43 al año para conservar algo? Hay que tener un papel mucho más protagónico. Qué bacán sería, no sé cómo, que el Programa Nacional de Conservación de Bosques abra una ventanilla para que la gente, no sé, los jóvenes, los universitarios digan ya, yo pongo tanto billete para conservar. Más o menos la huella de carbono de un peruano promedio es más o menos entre 3, 4, 5 toneladas, ¿no? Qué bacán sería que ustedes midan su huella de carbono y digan ya, esa cantidad de huella de carbono que yo genero, yo la voy a compensar. Si mi huella, por ejemplo, es, pues me fui a, no sé, a Disney el año pasado, si mi huella es 8 toneladas, la tonelada de carbono en el mercado pues de Perú, de Proyectos Red, cuesta más o menos $10. 8 por 10, $80. Soy carbono neutral por todo este año, ¿no? Entonces, claro, la gente no quiere hacerlo porque realmente no le da la gana, porque no tiene el momento, ajá, que lo conecta de cómo mis acciones tienen un impacto en el ambiente. Y solamente esta foto, la última ya para hacer una reflexión, ¿no? ¿Quién ha visto esa foto antes? Fuerte, ¿no? Es una foto de fotógrafo que se llama Kevin Carter. Él ganó el Pulitzer del 94 con esta foto y fue bien impactante, ¿no? El fotógrafo, ¿saben qué le pasó al fotógrafo? Se suicidó, ¿no? El impacto que tuvo en los medios esta foto y el premio que le dieron, porque muchos le preguntaban, oye, ¿por qué tomaste la foto y no pateaste el buitre, ¿no? Para que no se coma al niño, ¿no? Hay todo un grupo de gente que dice, no, miren bien al niño, en la mano derecha tiene un brazalete de los campamentos de Naciones Unidas, y él estaba muy cerca del campamento, lo estaban alimentando, había ido a hacer pila encostadito, el buitre en realidad no estaba tan cerca, es un efecto de la foto, ¿no? Y había todo un tema digamos, ético, de qué es lo correcto, tomar la foto o patear al buitre, ¿no? Muchos periodistas decían, oye, nuestra chamba es tomar fotos, para que la gente sepa, o sea, ¿por qué no vamos a tomar fotos si esto está pasando en África hoy día? De hecho, uno de los impactos más grandes, además del caballero que se suicidó, uno de los impactos más grandes que tuvo esta foto fue que la cantidad de plata que empezó a llegar a África para alimentar a los niños aumentó. Y los periodistas decían, esta es nuestra chamba, nosotros tenemos que contar a la gente lo que está pasando. Entonces, solamente quiero hacer una reflexión a esta foto, es con el tema de cambio climático y la degradación de los bosques, que está muy relacionado, como lo explicó Gustavo, los problemas se van a incrementar un montón. Ya tenemos años tratando de solucionar problemas elementales como gente que tiene frío, gente que tiene hambre, problemas de género, de salud, y en todos estos años no hemos podido solucionarlos con toda la tecnología que tenemos, no hemos solucionado problemas elementales. ¿Qué va a pasar cuando los problemas se exacerben y el clima cambie? ¿Qué va a pasar si estos problemas, con la tecnología que tenemos y en las condiciones actuales, todavía no los podemos solucionar? ¿Qué va a pasar cuando los problemas sean mucho más graves? ¿Qué va a pasar con estos N niños que están ahí y que tienen este problema? Solamente para reflexión y que se lleven a la cama esto. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. Esa foto definitivamente es sumamente impactante, ¿no? Sí, la primera vez que la vi también casi me pongo a llorar. De repente algunas preguntas antes de concluir este diálogo. Lamentablemente el tiempo ha sido muy corto, pero algunas preguntas para Javier o preguntas adicionales para Pina. El tema agua, que es tan importante. Y a propósito del agua, nosotros acá en Lima conocemos y sabemos el gran problema de cuántos miles de familias que no tienen agua. Pero, ¿cuál es el riesgo para el resto que sí tenemos agua hoy, pero que estamos desperdiciando, que no la sabemos conservar como debiera ser? Brevemente les cuento que hasta hace unos 12 años atrás, cuando viajo a Israel por primera vez y me encuentro que en el hotel decía, usted tiene solamente que usar 60 litros de agua al día, y era primavera, mayo, con 42 grados centígrados a la sombra, y en consecuencia la deshidratación es tremenda, y pensar 60 litros no puede ser.
Sin embargo, por ser Israel un desierto, ahí el agua es oro. Un vasito de agua de este tamaño para beber, $1. 4 shekels, $1. Empecé al regresar a Lima a instruir a mi esposa y a mis hijos y a mis nietos a racionalizar el agua. A no hacer que mientras la poca barba que tengo abría yo el caño y el agua seguía y yo estaba con la brocha y después con la máquina y el agua seguía perdiéndose. Allá no hacer eso. En consecuencia, este es un mensaje, amigos, asistentes a este taller, a esta reunión de MINAM, para que pensemos no solamente en bosques, en el agua. Se dice que en el 2025 la escasez de agua en el mundo será tal que las guerras ya no serán por petróleo sino por el agua. En consecuencia, cada quien reflexione sobre lo que acabo de decirles. Gracias. Muchas gracias. Justamente esa reflexión, por ejemplo, del agua, el estado de California en Estados Unidos ahora está pasando por su peor sequía. Entonces, sí, efectivamente es una de las grandes preocupaciones. Y justamente Gustavo mencionó en su presentación que uno de los grandes pero más desconocidos servicios que provee el bosque, especialmente el bosque amazónico, es esta regulación hídrica, ¿no? Y hay un estudio de un brasileño, ahorita no me acuerdo el nombre, no sé si, que justamente mencionaba que con los procesos de deforestación digamos, las sequías que se van dando en Sao Paulo, en otras ciudades de Brasil, se van acentuando. Y no se sabe muy bien cuándo va a ser el punto de quiebre entre la cantidad de bosque deforestado y que finalmente ya se rompa este ciclo hídrico, ¿no? Y esa es una cuestión que hay que buscar y hay que tratar de evitar, ¿no? A través de todos los mecanismos, seamos de parte del Estado, seamos parte de empresas o de organizaciones no gubernamentales, o seamos ciudadanía como tal, ¿no? Justamente es un rol muy importante de cada uno de poder poner de nuestra parte, ¿no? Eso es clave. La información. Efectivamente. Pedía a organismos que haya un apoyo para los medios, no de la manera para crear conciencia en la población, respeto por los bosques, respeto por el agua. Un pequeño comentario en el marco de la COP. Una de las preguntas que teníamos es cómo hacemos que las negociaciones, elevar el nivel de ambición, ¿no? Porque esto nos compete a todos, porque si no hacemos nada va a salir carísimo. Entonces pensábamos, van a haber 10, 12.000 personas negociando en la COP, gente pues muy importante, muy capacitada, súper bacán, pero ¿qué pasa con los 7.000 millones de habitantes restantes que están en otros lugares? ¿Cómo llevamos el mensaje para que ellos hagan el push y se eleve el nivel de ambición? Que es un poco lo que estamos buscando rumbo a París. Entonces, con fondos internacionales armamos una plataforma que se llama Conexión COP. En Conexión COP tenemos a periodistas escribiendo de una forma muy elemental para que tomadores de decisiones, es decir, mi mamá, tu nieta, etcétera, el empresario, etcétera, puedan saber en qué van las negociaciones, desde temas de energías renovables hasta bosques, y puedan entender con un lenguaje muy sencillo, porque esto es complicado, las negociaciones son complicadas y cambio climático es súper complejo. Entonces tenemos un equipo de gente que desde hace 8 meses escribe una vez cada 2 o 3 días una noticia en conexionco.com, pueden tuitearlo y todo, y ahí tienes información muy sencilla para que la gente pueda entender esto, ¿no? Que es un poco tu demanda. La información es poder. No creo que tengas que sentarte a esperar que la información llegue a ti. Con la cantidad de información que hay, solamente tienes que hacer clic. Entonces hay que asumir también cada uno su responsabilidad y hacer un clic y hacer ajá. Y con ese momento ajá. ¿Alguna pregunta adicional? Ajá, Fabiola.
Bueno, felicidades a Javier y a Pina, bueno, y a Gustavo por la presentación. Pina, me gustó mucho el video que expusiste. Quería saber si va a haber alguna campaña a nivel local en Perú sobre SFC. Voy a dejar la respuesta a Alba Solís, que está atrás, que es la directora de FCC Perú. Estamos, bueno, yo coordinando desde la oficina regional también acciones en Perú, pero me gustaría que Alba les cuente un poco más. Está ahí atrás. Buenos días con todos. Como Pina ya mencionó y presentó, el video es parte del lanzamiento de la nueva imagen de FSC junto con una campaña de marketing. Y sí, vamos a tener a partir de junio, si no me equivoco, liderado por la oficina regional, porque este es un proyecto que va a involucrar a 2 países más, acciones con foco en Perú para poder llegar al consumidor final con todas estas herramientas ya desarrolladas. En cuanto tengamos un plan ya definido que se está desarrollando, vamos a comunicarlo a la mayor cantidad de personas posibles. FSC Perú tiene una página que busca justamente esta conexión con el consumidor final, que está en Facebook. Espero que puedan entrar. En material que se les ha dado pueden encontrar la referencia de la página. Y vamos a poder ir postando y comunicando cuáles son las acciones que tomaremos en este sentido. Gracias. Bueno, ya estamos sobre la hora, entonces me gustaría agradecer a todos los participantes, a las preguntas y especialmente a los ponentes, a Pina y a Javier, ingeniero Gustavo, que ya se tuvo que ir, por unas excelentes presentaciones, bastante, digamos, concretas y te hacen haciendo pensar en ambos casos, ¿no? Entonces me gustaría poder solicitar una nueva ronda de aplausos por su participación y agradecerles. Y en nombre del Ministerio del Ambiente y del Programa Nacional de Conservación de Bosques, agradecer a todos ustedes nuevamente y declarar el diálogo clausurado. Muchísimas gracias.